Les doy la más cordial bienvenida, alumnas y alumnos, a una sesión más de Matemáticas para primer grado de Aprende en Casa. Soy la profesora Irina Milena Hernández Sansón. Las y los invito a que me acompañen en esta sesión a descubrir cómo las artesanías de una región purépecha se relacionan con el objetivo matemático de la sesión relacionada el cálculo de porcentajes. Para cumplir con el aprendizaje esperado, resuelve problemas de cálculo de porcentajes de tanto por ciento y de la cantidad base. Antes de comenzar y para que tengan presentes todos aquellos datos, dudas o procedimientos que surjan durante el transcurso de esta sesión, les recomiendo tener a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o pluma, una goma, sacapuntas, calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Las actividades a realizar el día de hoy están en estrecha relación con la vida cotidiana, así que les recomiendo realizar los cálculos por su cuenta y, en la medida de lo posible, compartir sus dudas con su maestra o maestro de asignatura a la distancia. De igual manera, no olviden comparar los aprendizajes del día de hoy con las actividades de su libro de texto e intenten resolver los ejercicios por su cuenta. ¡Comencemos! Como saben, México es un país rico en biodiversidad y cultura. La rica gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial como patrimonio inmaterial de la humanidad. De igual manera, tenemos múltiples oficios reconocidos a nivel mundial, entre ellos la artesanía de cobre martillado que caracteriza al pueblo de Santa Clara del Cobre en el estado de Michoacán. Las y los invito a que me acompañen en esta sesión a descubrir cómo esta artesanía de una región purépecha se relaciona con el objetivo matemático de la sesión, el cual es obtener el porcentaje que representa una cantidad de otra y calcular porcentajes mayores al 100%. Los porcentajes que han formado parte de la vida cotidiana quizás no lo perciban directamente, pero en cada producto o servicio que consumimos lleva implícito algún tipo de impuesto que se maneja de un porcentaje dependiendo del costo del producto o servicio. Para lograr el aprendizaje de esta sesión, comenzaremos con la resolución de ejercicios y problemas para adquirir las herramientas que necesitamos. Retomando las artesanías de cobre martillado del pueblo de Santa Clara del Cobre, estimemos algunos porcentajes de la materia prima de esta artesanía. El precio promedio del cobre puro o de materia prima estimado en el Sistema Integral sobre Economía Minera es de 160 pesos el kilogramo, pero las artesanías que se fabrican en Santa Clara del Cobre utilizan en su mayoría cobre reciclado o de segunda, de algunas otras piezas ya fabricadas previamente que se compran en distintos precios dependiendo de su procedencia. El promedio de esta materia prima se estima en 97 pesos el kilogramo. Utilicemos estos datos para comparar el ahorro que tienen los artesanos al utilizar un material reciclado. ¿Qué porcentaje del precio del cobre reciclado representa el precio del cobre puro? Sabemos que el precio del cobre puro oscila entre los 160 pesos por kilogramo y que el cobre reciclado está aproximadamente en 97 pesos. Como el punto de comparación lo realizaremos a partir del cobre reciclado, le asignaremos a 97 pesos el 100%. Primero, organizaremos esta información en una tabla para poder establecer una relación entre el precio y porcentaje. En una columna colocaremos los precios del cobre según su procedencia, si este es puro o reciclado, y en la otra columna el porcentaje que se le asigna a cada uno. En el caso del cobre reciclado, le corresponde un precio de 97 pesos y su porcentaje es de 100%, mientras que el cobre puro su costo es de 160 pesos y el porcentaje que desconocemos lo representaremos con la variable X. Para calcular el porcentaje correspondiente al cobre puro, compararemos ambos precios de la siguiente manera. 97 pesos es a 100%, como 160 pesos es a X. Al comparar las cantidades, podemos identificar que 160 es mayor que 97, por lo tanto, es de esperar que el porcentaje que obtengamos sea mayor que el 100%, establecido para el 97 pesos. Existen distintos métodos para obtener un porcentaje. El primer procedimiento que utilizaremos se basa en establecer una proporcionalidad entre ambas razones. Por ello, establecemos la proporcionalidad de un lado de la igualdad,
tenemos la razón que los precios del cobre 160 sobre 97 y del otro lado a la razón de los porcentajes, en este caso es X sobre 100. Debemos ser muy cautelosos al momento de establecer la igualdad y cuidar que los datos correspondan a la información del problema, porque si invertimos algún dato, el resultado sería incorrecto. Para conocer la constante, dividimos 160 entre 97, lo que da como resultado 1.6494. Esta constante debe ser la misma para la razón de los porcentajes. Por lo tanto, para encontrar el valor de X, buscamos un número que dividido entre 100 dé como resultado 1.6494. Ustedes en casa, ¿pueden decirme qué operación permite encontrar este valor? Una multiplicación es la operación que nos permite encontrar el valor faltante. Vamos a multiplicar 100 por 1.6494. Para facilitar el procedimiento, sabemos que al multiplicar por alguna potencia de 10, solo se debe recorrer hacia la derecha el punto decimal tantos lugares como ceros tenga la potencia. En este caso, 100 tiene 2 ceros, por lo que el punto decimal se recorre 2 lugares hacia la derecha, obteniendo como resultado 164.94%. Veamos una nueva manera de obtener el resultado. Podemos utilizar la regla de 3. 97 pesos es al 100%, como 160 pesos es a X porcentaje. En este caso, planteamos la expresión X igual a 160 por 100 entre 97 y tenemos que el producto de 160 por 100 es igual a 16,000 y el cociente de 16,000 entre 97 es igual a 164.94%. obteniendo el mismo resultado que con el procedimiento anterior. ¿Pudieron reconocer cómo en ambos procedimientos realizamos los mismos pasos pero en diferente orden y el resultado en ambos procedimientos fue el mismo? ¿Cómo se llama esa propiedad que nos permite utilizar estos dos procedimientos sin alterar el resultado? Así es, propiedad conmutativa. Esta es una propiedad de ciertas operaciones que indica que al cambiar el orden de los términos o factores, el resultado no se altera. Tengan esto presente para que al cierre de esta sesión puedan identificar y comparar cada uno de los procedimientos que se utilizarán durante el transcurso de la sesión. Como pudimos ver, al comparar ambos precios, el cobre puro equivale a 164.94% del cobre reciclado. Si quisiéramos establecer el porcentaje de ahorro que tienen los artesanos al consumir cobre reciclado, solo tenemos que restar 164.94%, que corresponde al cobre puro, menos 100% del cobre reciclado. Esto es igual a 64.94%, lo que significa que el cobre puro es 64.94% más caro que el cobre reciclado, lo que representa un ahorro de dicho porcentaje para cada artesano cuando utiliza este tipo de material. Muy bien, con el problema anterior pudimos calcular que el porcentaje de una cantidad representa otra. En este caso, logramos encontrar el porcentaje de una cantidad mayor respecto a otra, al comparar los precios del cobre. Continuemos con la sesión hablando de los artesanos de cobre, para llegar al último paso que recorren estos productos, que es la venta. El coste de una artesanía depende de aspectos importantes como la materia prima, el tiempo que requiere su fabricación, el diseño del producto, entre otras cosas, pero lo más importante es la mano de obra del artesano. Todo esto sumado nos dará el costo total de cada pieza. Deben saber también que esta artesanía, al igual que muchas otras de México, es sumamente laboriosa. Existen algunas piezas que pueden tardar desde semanas hasta meses en su fabricación y todo ese tiempo debe ser contemplado dentro del costo del producto. Veamos un ejemplo de esto calculando el precio de una artesanía muy particular. Se trata de un caso de cobre, el cual es muy útil para preparar diferentes platillos en grandes cantidades. Originalmente, varios de los platillos eran preparados en casos de cobre. El caso de cobre fue de las primeras artesanías que el pueblo de Santa Clara del Cobre produjo. Este pueblo, de herencia purépecha, utilizaba en la antigüedad el cobre para generar armas contra la invasión de otras culturas. Fue Vasco de Quiroga quien modificó este oficio para un uso más doméstico.
Comencemos calculando el valor de un caso de cobre cuya inversión inicial en materia prima es de 1,125 pesos y sumado al tiempo de trabajo y mano de obra, el porcentaje de recuperación para obtener el precio final del producto debe ser de 818%. ¿Cuál sería el precio del caso tomando en cuenta el porcentaje de recuperación? Veamos cómo obtener el precio final del producto de dos maneras diferentes. Para dar solución a esto, debemos recordar que el porcentaje se refiere a un tanto de 100, es decir, a una cantidad dada por cada 100. Esto se representa en fracción como la cantidad sobre 100 o como decimal para la artesanía cuyo porcentaje de venta debe ser de 818%. Se puede expresar como 818 sobre 100, siendo un porcentaje mayor al 100%, que se representa como 818 centésimos, equivalente al número decimal 8.18. Estas tres son las diferentes formas en las que se puede representar un porcentaje, siendo su representación como tanto por ciento, como fracción o como número decimal. Para calcular 818% de 1,125, podemos multiplicar 1,125 por 8.18, que da como resultado 9,202.50. Por lo tanto, el precio final del caso sería de 9,202.50 pesos. En el mismo ejemplo, podemos aplicar otro procedimiento que previamente hemos utilizado. Relacionemos cada uno de los datos con su correspondiente para después comparar las razones de los porcentajes con los precios. Sabemos que a 1,125 le corresponde el 100% y al costo final, el cual representamos con X, le corresponde el 818%. Al igualar ambas razones, obtenemos X sobre 1,125, que es igual a 818 sobre 100. Al despejar X, obtenemos la expresión X igual a 818 por 1,125 entre 100. Multiplicamos 818 por 1,125. El producto es igual a 920,250. Esto, dividido entre 100, da como resultado 9,202.50. Como pueden ver, obtuvimos el mismo resultado utilizando ambos procedimientos. Alumnas y alumnos, ¿cómo van hasta aquí? ¿Les ha quedado clara las distintas maneras que podemos utilizar para un porcentaje? Muy bien, sigamos aplicando porcentajes en el mismo contexto de las artesanías de cobre utilizando los procedimientos que hemos aprendido. Una taza de cobre cuyo valor de inversión en materia prima es de 53.35 pesos, se debe vender al 644% del costo de inversión para lograr solventar todos los gastos de manufactura y comercialización. ¿A qué precio se debería de vender la taza? Como lo mencioné al inicio, existen diversos procedimientos que permiten resolver problemas de porcentaje. Primero, relacionamos los valores involucrados en el problema. 53.35 pesos le corresponde el 100%. Como a nuestra cantidad desconocida, X le corresponde el 644%. Para encontrar el costo de la taza, despejaremos la variable X, quedando de la siguiente manera. X es igual a 53.35 por 644 entre 100. ¿Pueden reconocer este procedimiento? Exacto, es la regla de 3. El producto de 53.35 por 644 es igual a 34.357.40. Esto dividido entre 100 nos da como resultado 343.57. Esto quiere decir que el precio de venta de la taza al 644% del costo de la inversión inicial sería de 343.57 pesos. Aunque muchos establecimientos suelen redondear a la unidad o decena más cercana para evitar los centavos. Intenten utilizar algún otro procedimiento de los que se han abordado en esta sesión para encontrar la solución de este problema.
A través de los años, las artesanías de Santa Clara del Cobre se han ido modificando para complacer los gustos de los consumidores, agregando nuevas técnicas decorativas y desafiando la creatividad del artesano. Una de estas modificaciones es la joyería en cobre, cuyo valor en materia prima puede que sea muy bajo, pero la mano de obra al elaborar las piezas requiere de un arduo trabajo. Veamos un ejemplo de ello que nos permita aplicar lo que hemos aprendido a través del siguiente reto. Un artesano desea obtener un 927% del costo de inversión por la venta de unos aretes, a los cuales les ha dedicado bastante tiempo para su elaboración. Piensa utilizar 35% de la ganancia para solventar algunos gastos del taller. El artesano quiere vender los aretes a 115 pesos. Si el costo de la materia prima fue de 14.53 pesos, ¿será correcto dicho precio para cubrir el 927% de recuperación? ¿Cuánto dinero le corresponde al 35% de la ganancia? Para resolver este problema, debemos verificar que los 115 pesos correspondan al 927% que requiere el artesano. Podemos utilizar la representación decimal del 927% para multiplicarlo por el costo de inversión de los aretes. De esta manera, podemos comparar ambos precios. La representación decimal de 927% es 927 centésimos, expresado como 9.27. Sabemos que el costo de inversión es de 14.53 y para encontrar el precio de venta podemos multiplicar la inversión por el porcentaje de venta. El producto de 14.53 por 9.27 es igual a 134.69. Cuando comparamos 115 pesos que sugiere el artesano, es menor que 134.69 pesos que equivalen al porcentaje de venta, por lo que dicho precio estaría por debajo del porcentaje de recuperación esperado. Otro método que podemos utilizar es obtener qué porcentaje de 14.53 pesos de la inversión inicial representa los 115 pesos del posible precio de venta. Para ello, representamos la información de la siguiente tabla. En la primera columna colocamos los precios en pesos, 14.53 y 115, mientras que en la segunda columna ponemos el porcentaje que le corresponde a cada precio. A 14.53 le corresponde el 100%, mientras que el porcentaje de 115 lo representamos con X, debido a que es el valor que desconocemos. Aplicando la regla de 3, X es igual al producto de 115 por 100 entre 14.53. El producto de 115 por 100 es igual a 11.500. Al dividir esta cantidad entre 14.53, nos da como resultado 791.46. Por lo tanto, el porcentaje de 14.53 pesos que representan 115 pesos es de 791.46%, el cual es menor que el 927%. Realizamos dos procedimientos distintos que nos dieron datos diferentes del mismo problema, pero ambos nos permiten dar respuesta a la primera pregunta planteada en el problema, la cual decía: ¿será correcto dicho precio para cubrir el 927% de recuperación? Al utilizar el primer procedimiento, obtuvimos el precio que le corresponde a 927%, mientras que el segundo nos permite conocer el porcentaje del precio asignado a los aretes por el artesano. Con ambos resultados podemos llegar a la misma conclusión, en la que el precio establecido por el artesano no sería suficiente para cubrir el porcentaje de recuperación que requiere. Y como vimos, para obtener dicho porcentaje de recuperación, el precio de los aretes tendría que ser de 134.69 pesos. Por último, nos hace falta calcular la cantidad que corresponde al 35% de la ganancia. Lo haremos considerando el precio que corresponde al 927% de 14.53 pesos.
es decir, 134.69 pesos. Para calcular la ganancia neta, debemos descontar el monto de la inversión al precio final, es decir, restaremos 134.69 menos 14.53, igual a 120.16, lo que representa el total de la ganancia de este producto. El artesano invertirá el 35% de su ganancia. Nuevamente en el taller, para calcular la cantidad que aportará, tomamos a 120.16 como el 100% y calcularemos a cuánto corresponde el 35%. X representará la cantidad en pesos que no conocemos. Para este problema, nuevamente plantearemos nuestra relación de proporcionalidad. Igualaremos la razón de los datos donde x sobre 120.16 es igual a 35 sobre 100. Despejaremos a x para aplicar la ya conocida regla de 3 y multiplicamos 35 por 120.16, que es igual a 4205.6. Al dividirlo entre 100, obtenemos como resultado final 42.05. Quiere decir que de la venta de los aretes, el artesano debe reinvertir 42.05 pesos en el taller. Les pregunto, ¿qué otros procedimientos hubieran utilizado para llegar a este mismo resultado? Les propongo realizar sus procedimientos y anotaciones para que los puedan compartir con su maestra o maestro a la distancia. Ahora les invito a que reflexionemos sobre lo que vimos en esta sesión. Aprendimos a representar de distintas maneras un porcentaje, como fracción o decimal. Cada una de estas representaciones nos permite utilizar un procedimiento distinto para calcular porcentajes. Alumnas y alumnos de Aprende en Casa, ¿podrían identificar y relacionar en qué procedimiento se utiliza cada una de estas representaciones? A continuación veremos 3 procedimientos que se utilizaron durante esta sesión. Cada uno de ellos se encuentra en un recuadro de distinto color. En el recuadro con la letra A se están multiplicando 2 factores para conocer cierto porcentaje de una cantidad, representado por X. Uno de los factores es la representación decimal de un porcentaje y el otro la cantidad de la que se requiere obtener el porcentaje. En el recuadro B se representa el procedimiento correspondiente a una regla de 3. Observa con detenimiento cómo se multiplican los factores cuyos datos no tienen relación directa y se divide entre un tercer número. En el recuadro C vemos la relación de proporcionalidad, donde se iguala 2 razones cuyo cociente es la constante de proporcionalidad. Este cociente será multiplicado por el tercer dato. Como pueden observar, el procedimiento mostrado en el recuadro B corresponde a la representación de un porcentaje como tanto por ciento. El recuadro C, dicha representación se hace como fracción y finalmente, en el recuadro A, la representación del porcentaje es como número decimal. ¿Qué similitudes se encuentran en cada uno de los procedimientos? ¿Lograron identificar que en los procedimientos las operaciones predominantes al calcular los porcentajes de una cantidad o viceversa son la multiplicación y la división? Debido a que utilizamos razones para igualar la proporción entre 4 datos, lo común es que se utilicen estos 2 algoritmos para encontrar la solución del valor faltante. Ustedes en casa pueden comprobar que el resultado de los 3 procedimientos efectivamente es el mismo. Hemos aprendido mucho durante esta sesión. Ahora que ya conocen el valor en porcentajes que requiere una artesanía mexicana, podrán valorar todo el trabajo y tiempo invertido a ese producto y pagarlo al precio justo. Hasta aquí llega esta sesión. Espero hayan disfrutado tanto como yo de los aprendizajes vistos. No olviden practicar lo aprendido en su libro de texto y compartir sus dudas con su maestra o maestro de la asignatura. Fue un gusto compartir con ustedes la sesión. Nos vemos pronto en otra transmisión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.